Comerciante dimensional en Marvel 31 en el dormitorio, Margaret, vestida informalmente con una bata de seda, estaba apoyada en la cabecera de la cama, absorta en un libro. Margaret no era exactamente una fanática de la literatura, por lo que el libro que estaba leyendo no era un ensayo profundo ni una colección de poesía, sino más bien una novela común y popular. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que Josh había pasado un poco más de lo habitual en el estudio esa noche. No fue hasta que Josh abrió la puerta que ella levantó la vista, sobresaltada. Sin embargo, inmediatamente vio a Josh cerrando y trabando la puerta con cuidado antes de acercarse misteriosamente a la ventana. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó Margaret con curiosidad. Nada del otro mundo. Solo vine a darte un regalo, dijo Josh, fingiendo misterio. ¿Un regalo? A ver si adivino, ¿una joya? Preguntó Margaret con sorpresa, seguida de emoción. ¡Ay, Dios mío, adivinaste bien! Exclamó Josh, genuinamente sorprendido de lo acertada que había sido su suposición. ¿De verdad son joyas? ¡Qué maravilla! Déjame ver. Dijo Margaret, emocionada y llena de ilusión. Sin embargo, Josh podía notar que, aunque Margaret estaba genuinamente emocionada, su nivel de anticipación no era particularmente alto. Esto era comprensible. Como mujer adinerada cuyo padre había sido un importante joyero, Margaret había visto y manipulado innumerables piezas de joyería de alta gama. Aparte del gran anillo de diamantes que ya había guardado, Josh había visto sus otras joyas, cada una obra maestra coleccionable. Así que no era realista esperar que ella se entusiasmara demasiado con las joyas típicas. Ese era también el motivo por el cual, a pesar de conocer a Margaret durante tanto tiempo y volverse tan cercano, Josh rara vez le había dado un regalo formal. Simplemente no tenía nada lo suficientemente impresionante. Por otro lado, Margaret colmaba a Josh de regalos todo el tiempo. Desde coches hasta casas, desde ropa hasta accesorios. Incluso parecía dispuesta a darle a Josh su enorme fortuna de una sola vez. Había una disparidad natural en sus posiciones financieras iniciales. Así que la expectativa de Margaret era menos por el valor del regalo y más por ser el primer regalo formal que Josh le hacía. Al darse cuenta de esto, Josh se sintió aún más en deuda con ella y comenzó a apreciar aún más a esta mujer. Al parecer, las suposiciones de Margaret hoy eran erróneas. Las joyas que Josh estaba a punto de regalarle eran, de hecho, mucho más valiosas de lo que ella podría haber imaginado. No solo preciosas, sino absolutamente únicas en el mundo. Sin aumentar deliberadamente la curiosidad de Margaret por miedo a abrumarla, Josh simplemente metió la mano en su abrigo y sacó el regalo. En el momento en que Josh lo reveló, Margaret se quedó congelada. Sus ojos se abrieron mientras apretaba fuertemente sus manos sobre su boca, su mirada fija en el deslumbrante brillo del cristal bajo la tenue lámpara de mesa. El regalo que Josh estaba presentando era al mismo tiempo ordinario y extraordinario. Era común y corriente, pues era un diamante. Gracias a su educación y al negocio de joyería de su padre, Margaret reconoció rápidamente que era un diamante auténtico. Un diamante rosa increíblemente raro, nada menos. Pero un simple diamante rosa no fue suficiente para dejar a Margaret sin palabras. Lo que realmente la sorprendió fue el extraordinario tamaño de este diamante. Huevo de paloma se usaba a menudo para referirse a diamantes grandes, pero ¿alguna vez había visto uno del tamaño de un huevo de gallina? Y además, rosa. Hasta hoy, el diamante más grande que conocía Margaret era el famoso diamante Cullinan, descubierto en Sudáfrica en 1905 y regalado a la familia real británica. ¿Qué tan grande era? Del tamaño aproximado de la palma de una mujer adulta, medía 10 centímetros de largo, 6,5 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto, y pesaba 3.106 quilates. Era transparente con un ligero tinte azul y tenía la calificación FL, sin defectos, la más alta. Sin embargo, en 1908, este diamante había sido cortado en 9 trozos grandes y 96 más pequeños. En comparación, el diamante anterior a Margaret era más pequeño, pero aún así asombroso. Era mucho más grande que el segundo Koh-i-Noor, con una claridad ligeramente inferior, y, sin defectos internos, la segunda calificación más alta, pero pesaba bastante más de 1000 quilates. Y era un diamante rosa. Un diamante rosa. Un diamante rosa. Vale la pena repetir las cosas importantes. No descartemos los diamantes como una estafa. En el siglo XXI, los diamantes se han convertido en una especie de estafa debido a su abundancia y al auge de los diamantes sintéticos. Pero en 1943, las cosas eran diferentes.
Aunque los diamantes eran abundantes en todo el mundo, solo una fracción, los de calidad gema, se consideraban valiosos. Dentro de esa fracción, los diamantes que cumplían los estándares 4C más altos, quilates, claridad, color, corte, eran extremadamente raros. Esta rareza justificaba su valor en el mercado. Los diamantes sintéticos no se convirtieron en un factor hasta la década de 1970, e incluso entonces, los diamantes sintéticos con calidad gema no aparecieron hasta alrededor del año 2000. En esa época, el diamante que Josh sostenía en su mano era un verdadero tesoro único. ¿De verdad es para mí? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Alguien más lo sabe? Preguntó Margaret con voz suave y temblorosa. A pesar de su emoción, Margaret no podía ignorar las implicaciones. El valor de semejante tesoro era la menor de sus preocupaciones. El verdadero peligro era que se supiera su existencia. Margaret temía que algún día ella y Josh tuvieran un final trágico por ello. Un tesoro así podría causar un frenesí mundial. Sin el poder del Imperio Británico anterior a la Primera Guerra Mundial, nadie podría protegerlo. Incluso la familia real británica había decidido cortar el diamante Cullinan, no porque no supieran que cuanto más grande, mejor, sino porque temían que atrajera demasiada atención. Margaret no estaba segura de si Josh le estaba demostrando su profundo amor o le estaba causando problemas. Afortunadamente, había una manera de mitigar el riesgo. Tal como lo había hecho la familia real británica, el diamante podía cortarse. Y eso era exactamente lo que Josh tenía en mente cuando le dio el diamante a Margaret. Ella había aprendido a cortar diamantes de su padre joyero, aunque solo había trabajado con piedras más pequeñas. Pero esto era algo único. Querida, entiendo tus preocupaciones. Ten la seguridad de que, mientras no reveles nada, la existencia de este diamante será solo conocida por nosotros dos, explicó Josh con una sonrisa tranquilizadora en respuesta a las preocupaciones de Margaret. Después de todo, esta gema había estado guardada en la bóveda del tesoro de la reina dragón, Daenerys, en otro mundo hacía apenas 10 minutos. Era imposible que alguien en este mundo la hubiera visto antes. Las joyas de aluminio y las piezas de diamantes finamente tallados que Josh le había regalado previamente a Daenerys la inspiraron a emprender un nuevo y lucrativo negocio. A cambio, le proporcionó a Josh una vasta colección de joyas, principalmente diamantes en bruto. Al igual que en la Tierra, los diamantes se clasificaban como piedras preciosas en Poniente, pero no eran especialmente populares. La razón no era su abundancia, sino la enorme dificultad de pulirlos con tecnología antigua. Esto imposibilitaba la producción en masa, aunque los diamantes se usaban fácilmente para cortar metales. Sin embargo, este diamante rosa no había formado parte inicialmente de las ofrendas de Daenerys. Una piedra tan excepcional, a pesar de su compleja elaboración, se encontraba entre los tesoros más preciados de Poniente. Su suave tono rosa era uno de los favoritos de Daenerys, por lo que lo había guardado en su bóveda privada de preciadas posesiones. Pero Daenerys cometió el error de prometerle a Josh que podría elegir un objeto de su bóveda. Y así fue. A estas alturas, Daenerys probablemente estaría enfurruñada en un rincón de su palacio, dibujando círculos de enojo en el suelo. ¿Estás segura? La duda de Margaret se acentuó ante la explicación de Josh. ¿Cómo podía existir un diamante tan valioso si solo ellos dos lo sabían? Créeme, no pasará nada. Mira qué bien te queda, dijo Josh, sosteniendo el diamante contra el amplio pecho de Margaret. En ese momento, los ojos de Josh quedaron clavados en la imagen. El diamante rosa, que brillaba bajo la tenue lámpara amarilla de la mesilla, proyectaba un resplandor radiante sobre la piel blanca de Margaret, creando una escena de belleza incomparable. Margaret, sobresaltada por la repentina y ardiente mirada de Josh, apenas tuvo tiempo de emitir un pequeño grito antes de ser empujada sobre la cama. ¿Diamante? Al diablo con el diamante. Mientras los resortes del colchón soportaban la tensión de sus movimientos, el otrora admirado diamante rosa fue empujado gradualmente hacia el borde de la cama por el rebote. Finalmente, con un suave golpe sordo, cayó al suelo, aterrizó sano y salvo sobre las tablas de madera. Afortunadamente, el suelo era de madera. Si hubiera sido de baldosas, esta preciosa joya podría haber encontrado su prematura desaparición en menos de 30 minutos tras llegar a este mundo. ¿Quieres fundar una fábrica de azúcar, una de aleación de aluminio y una de artesanías? Preguntó Margaret mientras jugueteaba con el diamante, aún disfrutando del brillo de sus recientes actividades. La fábrica de aleación y la de artesanías parecen viables, pero una fábrica de azúcar.
¿No es difícil conseguir materias primas hoy en día? Margaret no se opuso en lo más mínimo a los planes de negocio de Josh. Al fin y al cabo, las fábricas que quería establecer no eran a gran escala y no requerirían mucho dinero, probablemente solo decenas de miles. Eso fue una gota en el océano para Margaret, quien recientemente había recibido una cuantiosa indemnización del seguro tras el fallecimiento de Tony Wendis. De hecho, si Josh quisiera más dinero, ella se lo daría con gusto. Incluso si perdiera hasta el último centavo, no le importaría. Especialmente después de recibir el diamante que Josh le acababa de regalar. Incluso si lo cortaran en pedazos más pequeños y lo vendieran, su valor superaría con creces su patrimonio actual. Pero, como ella había señalado, la fábrica de azúcar planteaba un problema. Abrir una planta de aleación de aluminio o una fábrica de artículos artesanales era relativamente sencillo. A pesar de las condiciones económicas de la guerra, el aluminio, un material clave para la aviación, no estaba completamente restringido en Estados Unidos, ya que el país importaba la mayor parte de su bauxita de Brasil, país que no se vio afectado por la guerra. Si bien los productos de aluminio estaban racionados, las materias primas no lo estaban, e incluso el gobierno incentivaba dicha producción. Probablemente, toda la producción sería comprada por los militares, lo que garantizaría que no hubiera pérdidas. La fábrica de artículos artesanales, centrada en artículos como cristalería y artesanías de diamantes a bajo precio, no estaba vinculada al esfuerzo bélico y no planteaba problemas. La fábrica de azúcar, sin embargo, fue una historia diferente. En aquella época, la producción de azúcar dependía principalmente de la caña de azúcar y la remolacha azucarera. El jarabe de maíz y la fructosa, aunque conocidos, tenían una producción limitada debido a la tecnología poco desarrollada, lo que los encarecía más que el azúcar común. Además, la caña de azúcar y la remolacha azucarera eran cultivos de temporada. Con las rutas comerciales del Pacífico interrumpidas por la guerra, las importaciones de caña de azúcar del sudeste asiático se detuvieron. Los suministros nacionales se asignaron a grandes empresas, dejando a fábricas más pequeñas como la de Josh sin materias primas, a menos que tuviera contactos. Lo que Margaret no sabía era que Josh nunca tuvo la intención de obtener materias primas de este mundo. Su suministro provendría de Poniente. El interés de Daenerys por el azúcar no se debía a que Poniente careciera por completo de él, sino a que el continente carecía de tecnología para su producción. Josh podía importar azúcar sin refinar de Poniente, refinarla aquí y vendérsela a Daenerys o en el mercado nacional obteniendo enormes beneficios. Este plan no estaba exento de riesgos. Si el gobierno estadounidense descubría la anomalía de producir grandes cantidades de azúcar sin materias primas, surgirían dudas. Pero el objetivo final de Josh ni siquiera era el azúcar tradicional. Se centraba en introducir algo revolucionario para la época: el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Has oído hablar de la fructosa? ¿Y si te dijera que tengo una forma de extraer azúcar más dulce que el azúcar de caña y más barata de producir, a partir de la maicena? Preguntó Josh con voz intrigada mientras respondía a las dudas de Margaret. El llamado jarabe de maíz con alto contenido de fructosa no es más que el jarabe de fructosa y glucosa ampliamente utilizado en el procesamiento de alimentos modernos, reemplazando gradualmente al azúcar de caña en muchas aplicaciones. Este tipo de azúcar solo estuvo disponible comercialmente después de la década de 1950, pero su proceso de producción no es excesivamente complejo. Los componentes más cruciales son dos enzimas: la amilasa y la glucosa isomerasa. El primero ya se había extraído en la década de 1930, aunque todavía no se había comercializado. El segundo, sin embargo, no se descubriría hasta la década de 1950. Para Josh, solo es necesaria la primera enzima, cuya función principal es hidrolizar el almidón para convertirlo en jarabe de glucosa. La función de la segunda enzima, convertir la glucosa en fructosa para aumentar el dulzor, no es esencial de inmediato. El conocimiento de Josh sobre estas enzimas se lo dio un desafortunado compañero de copas antes de su transmigración. Ese amigo trabajaba en la cadena de suministro de materias primas para bienes de consumo de alta rotación. Básicamente, era proveedor de tiendas de té de boba. Cuando su amigo estaba empezando su negocio, Josh a menudo le prestaba ayuda en su tiempo libre, lo que le permitió adquirir algunos conocimientos sobre la industria. Sin embargo, Josh no era biólogo y no podía producir amilasa ni fabricar jarabe de fructosa por sí solo. Afortunadamente, no lo necesitó. Pudo externalizar esa tarea.
Chicago, centro educativo del Medio Oeste, cuenta con 19 universidades, entre ellas prestigiosas como la Universidad de Chicago, la Universidad Northwestern y la Universidad de Illinois. También hay una gran cantidad de institutos de investigación. Encontrar algunos especialistas en el campo no sería difícil. Si tienes confianza, adelante, hazlo. Solo dime cuánto dinero necesitas, dijo Margaret tras escuchar el plan de Josh. Pero como estás empezando un negocio, necesitarás relacionarte con algunas personas influyentes. Resulta que recibí una invitación a una gala este fin de semana. Es del tío John, que es el anfitrión del evento. No tenía pensado asistir, pero dada tu nueva aventura, deberíamos ir juntos. Te presentaré a algunas personas que podrían ser útiles para tu negocio. A pesar del tiempo que Josh y Margaret habían pasado juntos, ella aún no lo había llevado a ningún evento de la alta sociedad. No fue porque Josh no estuviera presentable. De hecho, después de la muerte de su padre, Margaret había dejado de asistir a tales reuniones. Al principio, porque la gente murmuraba constantemente sobre los escándalos de Tony Windis a su alrededor, lo que la llevó a discutir con sus antiguos amigos. Más tarde, cuando se enteró de que esos rumores eran ciertos, evitó por completo esos eventos por temor a la humillación. Además de sus recientes problemas con el acoso de David Leibler, tenía aún menos interés en socializar, por lo que el tema de asistir a galas nunca se había mencionado, hasta ahora. Sin embargo, si Josh quería abrir una fábrica y establecer un negocio, el networking era esencial. Esta gala se convirtió en una ocasión necesaria. ¿Qué clase de gala es?, preguntó Josh. Se trata de una gala benéfica de bonos de guerra organizada por el gobierno de la ciudad, con el tío John como organizador principal. Asistirán personalidades influyentes de todo Chicago, explicó Margaret. Josh asintió. Realmente era un evento al que valía la pena asistir. ¿Te causará algún problema?, preguntó. Este sería el primer evento de alto perfil que viviría en cualquiera de sus vidas. ¿Qué problema podría haber? Además, es una buena oportunidad para demostrarles a todos que estoy bien, respondió Margaret con una sonrisa amable. ¿Hay algo que deba tener en cuenta?, preguntó Josh. Simplemente vístete elegantemente. Pronto llegó el fin de semana. Impecablemente vestidos, Josh y Margaret llegaron puntualmente al lugar. Una lujosa propiedad de la familia Leibler. Cuando llegaron, la finca ya estaba llena de vida. El patio estaba lleno de coches de alta gama de esa época. Comparado con ellos, el Lincoln Continental color vino tinto que Josh había conducido ese día parecía modesto. Si eliminara el Cadillac V16 de su inventario de sistemas, sin duda llamaría la atención, pero ahora no era el momento. Aunque Josh había logrado ingresar a la alta sociedad de Chicago estando con Margaret, esto estaba lejos de ser una garantía de seguridad. Después de todo, cuando llega el momento decisivo, la gente desesperada no teme a nada. Los mafiosos italianos eran conocidos por su crueldad. Incluso habían planeado asesinar a un presidente en el pasado. Hasta que Josh tuviera medios suficientes para protegerse, el Cadillac seguiría siendo un objeto de colección personal. Afortunadamente, el espacio del sistema conservaba los elementos en un estado atemporal, por lo que no había riesgo de que el coche se deteriorara por negligencia. Después de entregar la invitación al asistente, Margaret y Josh entraron al gran salón sin problemas. Margaret. ¿Cuánto tiempo sin verte?, gritó una voz familiar poco después de su llegada. Pertenecía a una elegante dama de la edad de Margaret aproximadamente. Gloria. Ha pasado tanto tiempo. Margaret saludó calurosamente a su amiga con un beso en el aire. Las dos parecían muy cercanas. Margaret le ofreció a Josh una sonrisa de disculpa mientras Gloria la hacía a un lado para charlar en privado. Incapaz de participar en la conversación, Josh observó el entorno para aliviar su incomodidad. Tomó una copa de vino de la bandeja de un camarero que pasaba. Aunque a Josh no le gustaba beber, no era un abstemio absoluto. Ya había probado la tolerancia de su cuerpo y la encontró aceptable. ¿Cómo te llamas? Un hombre de mediana edad y aspecto refinado se le acercó. Josh Khan respondió cortésmente. Patrick Chase. Gloria es mi esposa, se presentó el hombre, señalando a las dos mujeres. Josh asintió con la cabeza, entendiendo. Eso explicaba por qué Patrick se había acercado a él. Los dos entablaron una conversación informal. Dado que no se conocían, su discusión evitó cualquier tema demasiado personal y rápidamente giró hacia la guerra, un tema popular entre los hombres en este tipo de eventos, especialmente en una gala benéfica de bonos de guerra.
Mientras hablaban, las observaciones de Josh sobre el conflicto en curso impresionaron a Patrick. Patrick, exoficial de logística durante la Primera Guerra Mundial, ahora era dueño de una tienda departamental en Chicago. No era un desconocido en cuestiones militares y las ideas de Josh sobre la trayectoria de la guerra eran refrescantemente novedosas. Josh, con todo lo que sabes, es una pena que no estés en el ejército y te hagas un nombre. Comentó Patrick. Josh resistió el impulso de poner los ojos en blanco. ¿Unirse al ejército? Con ese cuerpo, apenas un desertor de 9º grado, ¿qué podía hacer además de llevar municiones al frente? En la Segunda Guerra Mundial, mientras el ejército se expandía rápidamente, los puestos de oficial no se otorgaban a cualquiera. En las ramas especializadas, como la Fuerza Aérea o la Marina, todavía se requería un diploma de escuela secundaria como mínimo. Incluso si cumplía los requisitos, Josh no tenía intención de arriesgar su vida por un gobierno sin alma. ¿Por qué molestarse cuando podía disfrutar cómodamente de su vida con un socio rico? Señor Chase, Josh ni siquiera tiene 16 años todavía. Está lejos de la edad legal para alistarse. Interrumpió Margaret mientras regresaba, pasando su brazo por el de Josh y mirando con desaprobación a Patrick. Patrick se quedó helado de la sorpresa. Echó otra mirada a Josh, notando sus rasgos juveniles, que antes había pasado por alto debido a su altura, su comportamiento sereno y sus agudas perspicacias. ¿16? Patrick miró a Josh y a Margaret, una joven madura y atractiva. Bien, para ser justos, este tipo de relaciones no eran algo desconocido entre las clases altas de aquella época. Si fuera el siglo XXI, Margaret podría haber enfrentado cargos legales. Después de separarse temporalmente de la pareja Chase, Margaret llevó a Josh a conocer a uno de los anfitriones del evento de la noche, John Leibler. Buenas noches, querida. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Estás tan deslumbrante como siempre. Dijo el señor mayor, aparentemente amable, saludando a Margaret con calidez y un suave abrazo. Junto a él había dos hombres. Uno era David, a quien Josh ya había conocido antes y que lo miraba con visible desagrado. El otro hombre era un caballero mayor, probablemente de edad similar a la de John Leibler. Gracias, tío John. Por cierto, déjame presentarte a Josh, el que te mencioné antes. Margaret sonrió mientras hacía un gesto hacia Josh. Buenas noches, señor Leibler. Soy Josh Kahn. Es un placer conocerlo, dijo Josh respetuosamente, manteniendo la compostura. Es un joven muy agradable. Diviértete, dijo John, dándole a Josh una breve mirada evaluadora antes de asentir en señal de aprobación y extenderle la mano. El gesto fue una clara señal de aceptación inicial, aunque sobre todo por consideración a Margaret, que era una amiga cercana de la familia. Josh, comprendiendo la importancia de este momento, extendió su mano y estrechó la de John con firmeza, expresando su respeto. Ah, y déjame presentarte a Alonzo Emery, mi socio legal desde hace mucho tiempo, dijo John, señalando al hombre mayor que estaba a su lado. ¿Y David? John no tenía intención de presentarlo. Entendía perfectamente la naturaleza de su hijo. Si bien no le importaría que Margaret y David hubieran mostrado interés mutuo, era evidente que Margaret no estaba interesada en absoluto en David. No tenía sentido forzar el asunto ni avergonzar a nadie, especialmente como anfitrión de este prestigioso evento. David, aunque estaba descontento, no era tan tonto como para causar una escena. Incluso sus miradas hostiles hacia Josh permanecieron en silencio. Un placer conocerte, jovencito. Si alguna vez tienes problemas legales, no dudes en contactarme, dijo Alonzo Emery con calidez. A diferencia de la actitud despreocupada de John, Alonzo se mostró mucho más entusiasta. Los abogados en Estados Unidos ocupaban puestos prestigiosos, pero en última instancia, atendían a clientes adinerados. Margaret era una clienta importante de Alonzo, especialmente porque recientemente había recibido una importante indemnización por parte de una compañía de seguros, un caso que Alonzo había gestionado. Después de una breve conversación e intercambiar tarjetas de presentación con Alonzo, Josh y Margaret siguieron adelante. En eventos como este, el objetivo principal era conocer gente nueva e intercambiar información de contacto. Cualquier conversación seria se produciría en otro lugar. Margaret vio a Josh y le presentó a varias figuras prominentes de los círculos empresariales y políticos de Chicago. A medida que avanzaba la velada, el evento alcanzó su foco principal: los discursos de recaudación de fondos. Como se trataba de una gala para recaudar fondos para bonos de guerra, los apasionados discursos de los políticos fueron una parte esencial del programa.
Los principales oradores incluyeron al alcalde de Chicago, un senador demócrata de Illinois y un representante militar. Josh, ¿crees que ganaremos esta guerra? Preguntó Margaret, mirando al senador que pronunciaba un discurso apasionado. Por supuesto. Estados Unidos, sin duda, saldrá victorioso, dijo Josh con seguridad. Su conocimiento de la historia le daba certeza. Aunque Josh sospechaba que este mundo podría ser una línea de tiempo paralela, la trayectoria general de los principales acontecimientos históricos parecía intacta. A menos que fuera una realidad alternativa como el hombre en el castillo alto, pero incluso entonces, Josh no se preocuparía mucho. Después de todo, era de ascendencia austríaca, una ventaja peculiar en tiempos de guerra. En las potencias del eje, los austríacos mantenían una estrecha relación con los alemanes debido a la cultura y el idioma compartidos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los austríacos eran considerados víctimas de la invasión y enfrentaban un escrutinio mucho menor que los germano-estadounidenses. ¿Cuánto deberíamos aportar a los bonos de guerra? Preguntó Margaret, con la confianza reforzada por la seguridad de Josh. Tanto como sea posible, si te lo puedes permitir, respondió Josh después de pensarlo un momento, inclinándose más hacia Margaret. Su consejo fue deliberado. En aquella época, los bonos de guerra eran una de las inversiones más seguras y lucrativas. El margen de beneficio era un asombroso 100%, dependiendo de cómo se manejaran los bonos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los bonos de guerra estadounidenses se vendían al 75% o al 50% de su valor nominal y vencían a los 10 años. Por ejemplo, un bono de $100 podía comprarse por $50 y, después de 10 años, podía canjearse por los $100 completos. Con una baja tasa de inflación garantizada por las enormes reservas de oro de Estados Unidos y el sistema de Bretton Woods, estos bonos eran una inversión infalible. ¿De verdad crees que vale la pena arriesgarlo todo? Preguntó Margaret con escepticismo. ¿Estás pensando en hacer una mudanza importante? Preguntó Josh, al notar su expresión intrigada. Creo que deberíamos hacerlo a lo grande, respondió Margaret. Josh comprendió inmediatamente lo que quería decir. Al igual que las galas benéficas modernas, estos eventos de bonos de guerra tenían un toque competitivo. La persona que donara más, o comprara la mayor cantidad de bonos, sin duda atraería la atención de funcionarios de alto rango y de las élites. Para Margaret, esta podría ser una oportunidad de oro para establecer conexiones y elevar su posición social. Si bien no era realista para ella gastar más que las élites más ricas de Estados Unidos, podría aspirar a ser la principal donante en este evento específico. ¿Crees que $3 millones serían suficientes? Preguntó Margaret pensativa. Josh asintió después de considerarlo. El gobierno estadounidense emitió bonos de guerra en múltiples rondas durante la guerra. Ni siquiera los empresarios más ricos podían invertir millones en cada ronda. Tenían negocios que gestionar. $3 millones probablemente asegurarían el lugar de Margaret como la principal donante a esta gala sin afectar sus finanzas. Sin embargo, cuando concluyó la gala y el senador anunció al principal donante, Josh quedó atónito. Josh Kahn. $3 millones. La multitud estalló en aplausos, dejando a Josh completamente sin palabras. Como lo esperaban Margaret y Josh, la compra de $3 millones en bonos de guerra ocupó el primer lugar de la noche. Por ello, Josh, quien inicialmente había sido una figura secundaria, se convirtió en el centro de atención de la gala. Los invitados acudieron en masa a conversar con él, e incluso personas como John Leibler, el alcalde, y el senador, que anteriormente no le habían prestado mucha atención, se acercaron. Aquellos que conocían la relación de Josh con Margaret comenzaron a verlo bajo una nueva luz. Al principio, muchos asumieron que Josh no era más que el amante de Margaret. Pero, para su sorpresa, resultó ser un pez gordo, o eso creían. Aparte de Margaret, Josh y el representante del banco que cobraba los cheques, nadie sabía que los fondos eran en realidad la contribución de Margaret. La mayoría de los asistentes jamás habría imaginado que Margaret, precisamente ella, gastaría una suma tan enorme por un simple amante. Al fin y al cabo, no eran $30,000 ni $300,000, sino $3 millones. Para muchos asistentes, esa suma superaba su patrimonio neto. Incluso a alguien tan familiarizado con Margaret como John Leibler le resultó difícil de creer. Margaret, no hacía falta que fueras tan lejos, le susurró Josh, finalmente libre del interminable flujo de invitados. ¿Pero no es este el mejor resultado? Margaret sonrió cálidamente. No tengo un negocio, así que este título no significa mucho para mí. Pero para ti es diferente.
Después de esta noche, tu nombre será conocido en todo Chicago, y quizás incluso en muchas partes del país. Esto te beneficiará enormemente para establecer fábricas y negocios. Si alguna vez decides entrar en política, esto será una valiosa ventaja. Al ver la consideración de Margaret, Josh se sintió profundamente conmovido. Sin embargo, en ese momento se produjo cierta conmoción en el recinto. Josh y Margaret notaron que John Leibler salía apresuradamente de la gala, acompañado por un grupo de personas. Esta inusual salida provocó una ola de susurros entre los invitados. Aunque las figuras centrales de la gala eran el alcalde, el senador y el representante militar de la organización recaudadora de fondos, fue extraño que el anfitrión, John Leibler, se marchara temprano. Disculpe, ¿pero sabe qué está pasando? Le preguntó Margaret a un camarero. Lo siento, señora, yo tampoco lo sé, respondió el camarero moviendo la cabeza. Al percibir la atmósfera extraña, alguien de la organización de recaudación de fondos intervino rápidamente para calmar a la multitud. Damas y caballeros, el señor Leibler tuvo que atender un asunto personal y se marchó temprano. No se preocupen. La gala de esta noche ha sido todo un éxito y agradecemos al señor Josh Kahn y a todos ustedes por sus contribuciones. Brindemos. Cuando la situación se calmó, Josh notó que Emery, el abogado que había estado antes con John Leibler, también abandonó el lugar discretamente, con expresión tensa. Josh no tenía idea de lo que estaba pasando, pero no le preocupaba. Después de permanecer otra media hora mientras los invitados se marchaban gradualmente, Josh y Margaret también decidieron que era hora de irse. Justo cuando salían, una figura estaba a punto de chocar con Margaret. Por suerte, Josh reaccionó rápido y se interpuso frente a ella. El individuo, de baja estatura, cayó al suelo por el impacto. Josh, en cambio, salió ileso. La persona se levantó rápidamente y comenzó a disculparse repetidamente. Lo siento, señor. Lo siento mucho. Fue entonces cuando Josh y Margaret notaron que se trataba de una joven vestida con uniforme de sirvienta, probablemente empleada de Leibler. Tenía la cabeza gacha, lo que le ocultaba el rostro, pero parecía tener más o menos la misma edad que Josh. No hay problema. ¿Estás herida? Preguntó Margaret amablemente, con la voz llena de preocupación. Al escuchar el suave tono de Margaret, la criada finalmente levantó la vista. ¿Audrey Hepburn? Exclamó Josh al ver su rostro. El parecido de la criada con el futuro ícono de Hollywood, Audrey Hepburn, era sorprendente. Sin embargo, la joven parecía confundida. Señor, ¿me habla a mí? No me llamo Audrey Hepburn, sino Sabrina Fairchild. Debe de haberme confundido con otra persona. Josh se quedó paralizado de vergüenza. ¿Se equivocó de identidad? Espera. De repente, Josh se dio cuenta. Si Margaret era un personaje de película, quizás esta doble de Audrey Hepburn también podría serlo. Antes de que Josh pudiera pensar más, un dolor agudo le recorrió la cintura. Se giró y vio a Margaret mirando hacia otro lado, fingiendo inocencia. Entonces, ¿todas las mujeres conocen este truco? Pensó Josh con ironía. Lo siento, debo haber cometido un error, se disculpó Josh con Sabrina. No se preocupe, señor. Es mi culpa haberlos chocado, dijo Sabrina, y añadió nerviosa. Si no le importa, ¿puedo irme? Tengo algo urgente que atender. Por supuesto, respondió Josh haciéndose a un lado. Gracias, señor. Gracias, señora, dijo Sabrina antes de salir corriendo al pasillo. ¿Quién es Audrey Hepburn? Preguntó Margaret en cuanto Sabrina ya no pudo oírla. ¿Qué pasa? ¿Celoso? Bromeó Josh. HMPH, ¿por qué estaría celosa? Ni siquiera eres mía, replicó Margaret. Hace unos momentos, lo llamaba querido, y ahora no era suyo. Qué rápido cambian las cosas. No te enfades. Te lo explicaré, dijo Josh con una verdad a medias. Es una chica holandesa que conocí cuando mi familia huía durante la guerra. Tiene más o menos mi edad, pero después de que empezó la guerra, perdí contacto con ella. Esa chica de antes se parecía mucho a ella. Esta explicación pareció suavizar la actitud de Margaret. Lo siento, cariño. No quise traerte malos recuerdos, dijo ella, con un tono ahora lleno de simpatía. Con esto, el pequeño malentendido con respecto a Sabrina se desvaneció. Sin embargo, mientras Josh y Margaret se dirigían a casa, la visión de coches de policía pasando a toda velocidad y de puestos de control en la carretera los hizo sentir incómodos. «Oficial, ¿qué pasa?», le preguntó Josh a un policía en un puesto de control, dejándole un billete de $20 como propina. Tentado por el dinero y tranquilizado por el lujoso auto y la ropa de Josh y Margaret, el policía se inclinó y susurró.
Robaron la joyería Leibler. Robaron su bóveda. Las pérdidas se estiman en millones. Josh y Margaret intercambiaron miradas de sorpresa. No es de extrañar que John Leibler abandonara la gala antes de tiempo. Mientras las luces del coche de policía destellaban en la distancia, una imagen del nervioso abogado Emery escabulléndose de la gala cruzó la mente de Josh. A la mañana siguiente, después de desayunar, Josh estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Su expresión era peculiar, una mezcla de emociones, lo que hacía difícil saber si estaba molesto o contento. «Cariño, ¿qué pasa?» Margaret se acercó, le besó la mejilla y le preguntó con una sonrisa. «Para ser sincero, me cuesta creer que la persona que describe este periódico sea yo», respondió Josh con impotencia, entregándole el periódico. Era un ejemplar del Chicago Tribune, una de las publicaciones más antiguas de la ciudad y el tercer periódico más grande de Estados Unidos. Margaret tomó el papel y no pudo evitar reír. El titular de primera plana decía: 3 millones. La resolución antifascista de la juventud aristocrática austríaca. El artículo detallaba la gala benéfica de anoche, donde Margaret, bajo el nombre de Josh, compró bonos de guerra por valor de 3 millones de dólares. Sin embargo, tras una creativa estrategia editorial, el informe dio un giro inusual. El artículo describía a Josh y a sus difuntos padres como una heroica familia noble de Austria, perseguida por resistirse al fascismo durante la invasión alemana. Afirmaba que huyeron a través del océano hacia Estados Unidos, donde continuaron su lucha. Después de su prematura muerte, Josh supuestamente heredó su legado y dedicó su vida a la causa donando su fortuna, la friolera de 3 millones de dólares, para apoyar los esfuerzos antifascistas de Estados Unidos. Las descripciones apasionadas y vívidas del artículo dejaron a Josh desorientado. ¿Cuándo había sido tan noble? ¿Y cuándo se había convertido su familia en aristócrata? Un momento. Durante una entrevista posterior a la gala, mencionó que su abuelo, el abuelo de este cuerpo, fue oficial militar del Imperio Austrohúngaro y tenía un título nobiliario menor. Pero vamos. El Imperio Austrohúngaro se había derrumbado hacía más de 2 décadas, y la dinastía de los Habsburgo hacía tiempo que había desaparecido. Su abuelo incluso murió durante la Primera Guerra Mundial. Al parecer, el periodista había decidido profundizar en este detalle. A Josh le pareció absurdo, aunque lo comprendía, dada la fascinación de los estadounidenses por la nobleza. Por supuesto, el verdadero propósito del artículo era promover la venta de bonos de guerra. El mensaje subyacente era claro. Incluso un nativo de la patria de ese tipo está dispuesto a apoyar la guerra con todas sus fuerzas. ¿No debería usted, como ciudadano estadounidense, hacer su parte? Esto no está nada mal. Al menos logramos nuestro objetivo. Al final del día, tu nombre será conocido en todo Chicago e incluso en partes de Estados Unidos. Eso será de gran ayuda para tus futuros negocios, dijo Margaret con una suave risa. Y en mi corazón, siempre has sido el mejor. Pero esto no es justo para ti. Suspiró Josh. No quería esta atención, pero Margaret se había mantenido firme. Incluso amenazó con quemar los bonos, valorados en 6 millones de dólares, si se atrevía a revelar que ella los había pagado. Ante este tipo de poder blando, Josh no tuvo más opción que ceder. ¿De verdad necesitamos hablar de justicia? Si se sienten en deuda conmigo, entonces pongan en marcha sus fábricas cuanto antes y construyan un negocio próspero, dijo Margaret, dándole un cálido abrazo. Sus palabras de aliento reavivaron la determinación de Josh. Dios mío, miren esto. Robaron la bóveda familiar de los Leibler. Un guardia herido, un ladrón herido. El reconocido experto en delitos Erwin Lindes-Schneider es sospechoso. Así que la policía decía la verdad. La bóveda familiar de John sí fue robada. Exclamó Margaret mientras pasaba la página del periódico. Sí, lo vi. Pero no te preocupes por tu tío John. En casos como este, la compañía de seguros está mucho más preocupada que la víctima, respondió Josh con naturalidad. En circunstancias normales, este tipo de robo habría aparecido en primera plana. Pero en tiempos de guerra, tales noticias no podían eclipsar el titular de Josh. Estados Unidos estaba en plena actividad, ensalzando a héroes de guerra y narrativas para apoyar el esfuerzo. Sin embargo, el punto de Josh era válido. Se trataba de una bóveda de seguros comercial, no de una bóveda familiar privada, lo que significa que estaba asegurada. La compañía de seguros, sin duda, estaría más preocupada que los Leibler. Tienes razón. Seguro. ¡Qué alivio!, dijo Margaret, relajándose finalmente tras el recordatorio de Josh. Por cierto, ¿qué opinas de ese abogado, Emery? ¿Qué clase de persona es?
Preguntó Josh de repente. ¿El abogado Emery? ¿Por qué mencionarlo? Preguntó Margaret, desconcertada. Bueno, es uno de los mejores expertos legales de la ciudad. Necesitaré mucho apoyo legal pronto cuando inicie mi empresa, respondió Josh, sin mencionar sus sospechas sobre Emery. En cuanto a experiencia, el tío John dice que es uno de los mejores. Pero como persona y Margaret se quedó callada. ¿Y qué pasa con él? Preguntó Josh, curioso. He oído que su vida privada es un desastre. Tiene una amante tan joven que podría ser su nieta. Solo lo sé porque contraté a un investigador privado hace un tiempo, dijo Margaret en voz baja. Al oír esto, Josh levantó una ceja. El comentario de Margaret sobre el abogado parecía una sutil advertencia dirigida a él. Sinceramente, Margaret estaba dándole demasiadas vueltas. Con una mujer tan deslumbrante a su lado, pocos podían captar su atención. Aún así, mientras pensaba eso, el rostro de Sabrina apareció brevemente en su mente. Negando con la cabeza, Josh descartó la idea. Sin aura de estrella de cine, no era particularmente especial. Por cierto, tengo una reunión en Kinsey más tarde. ¿Quieres venir conmigo? Preguntó Josh, cambiando de tema. Kinsey, en este caso, era una empresa de consultoría de gestión, no relacionada con el controvertido macartismo de los años 50. Josh necesitaba construir 3 fábricas, y no podía hacerlo solo. Necesitaba contratar profesionales. Consultoras de gestión como Kinsey ya ofrecían servicios de búsqueda de talento en la década de 1930. La semana pasada, Josh presentó sus requisitos de personal, y el viernes, Kinsey envió una lista de candidatos. Ahora era el momento de que Josh los entrevistara. Paso. No me interesa. Además, conseguí un equipo del tío John. Llega hoy, y estaré ocupada tallando el diamante corazón rosa un rato, respondió Margaret. El corazón rosa era el enorme diamante rosa que Margaret planeaba tallar en privado, dado su inmenso valor y sensibilidad. Las entrevistas en Kinsey Consulting fueron excepcionalmente exitosas. Josh contrató con éxito a 5 personas cualificadas. 3 gerentes con experiencia, un director financiero y una secretaria administrativa. Los 5 eran hombres. Esto era normal antes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en un país progresista como Estados Unidos, la participación de las mujeres en la fuerza laboral era mínima y se concentraba en campos considerados aptos para mujeres, como la docencia, el trabajo administrativo y el comercio minorista. No fue hasta que Estados Unidos entró en la guerra, cuando los hombres se alistaron en masa y surgió la escasez de mano de obra, que la administración de Roosevelt alentó activamente a las mujeres a ocupar puestos en diversas industrias. Sin embargo, tras el fin de la guerra, muchas mujeres perdieron sus empleos a medida que los hombres que regresaban recuperaban sus puestos. Esta tendencia persistió hasta la década de 1960, cuando comenzaron a producirse importantes cambios sociales. De igual manera, el acceso a la educación superior para las mujeres era limitado. Si bien algunas universidades públicas admitían mujeres ya en el siglo XIX, estas instituciones solían ser colegios comunitarios o de formación profesional que enseñaban habilidades profesionales básicas. Las escuelas de élite como Harvard, Yale y Caltech solo comenzaron a admitir mujeres mucho más tarde, generalmente en la década de 1970. Incluso el MIT, que comenzó a admitir mujeres en 1911, mantuvo una tasa de matriculación muy baja para estudiantes mujeres. Por lo tanto, encontrar profesionales con buena formación en esa época era raro, a menos que pertenecieran a familias prominentes y trabajaran en sus propios negocios. Si Josh no quería un simple adorno para su oficina, contratar hombres era la única opción. Tras finalizar las entrevistas, Josh asignó tareas a su nuevo equipo. Los gerentes debían buscar ubicaciones adecuadas para la fábrica, mientras que el director financiero y la secretaria debían encontrar un espacio de oficina adecuado. Una vez delegado el trabajo, Josh rechazó una invitación a una cena de celebración con ejecutivos de McKinsey y se preparó para regresar a casa. Cuando salió del edificio, una flota de coches de policía pasó a toda velocidad, con las sirenas a todo volumen. Unos momentos después, el sonido distintivo de las ametralladoras resonó desde la zona del lago. Josh dudó, pero rápidamente decidió evitar problemas y tomar la dirección opuesta. Mantenerse al margen parecía la mejor opción. Sin embargo, como dicta la ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Mientras tomaba un desvío por una tranquila carretera del parque, un hombre apareció de repente delante de su coche. Josh instintivamente frenó de golpe. Como el camino era angosto y iba a baja velocidad, logró evitar atropellar al hombre.
Pero cuando Josh lo vio mejor, se arrepintió de inmediato de haberse detenido. El hombre era muy alto, probablemente de más de 1,80 m, y sostenía un arma que apuntaba directamente a Josh. Oye, amigo, no te apresures. Hablemos de esto, dijo Josh, levantando las manos en señal de rendición. Sin embargo, por dentro, ya planeaba sacar una escopeta de su inventario del sistema en cuanto viera una oportunidad. Disculpas, señor, pero solo necesitamos su auto, dijo el hombre alto, haciendo un gesto con el arma para que Josh saliera. Bien educado o no, Josh lo catalogó mentalmente de muerto. Pero espera, dijo nosotros. Antes de que Josh pudiera pensarlo, otra figura emergió de los arbustos. Este era un caballero mayor con un elegante traje y un bolso de cuero negro. Parecía digno, pero totalmente fuera de lugar en aquella tensa situación. Josh lo reconoció de inmediato. Lyndon Schneider. Su rostro había aparecido en todos los periódicos matutinos en relación con el sonado robo. Bueno, ¿no es este mi día de suerte? Pensó Josh con sarcasmo. Disculpe, señor, pero realmente necesitamos este vehículo, dijo Schneider, quitándose el sombrero y haciendo una reverencia cortés. Sin embargo, al posar su mirada en el rostro de Josh, se detuvo, visiblemente desconcertado. Joven, ¿cuál es su parentesco con Heinz Kahn? Preguntó Schneider con tono curioso. Josh se quedó paralizado. Heinz Kahn era el nombre de su difunto padre. ¿Conocías a mi padre? Preguntó Josh frunciendo el ceño. En efecto. Eso debe convertirte en Josh Kahn. Soy Erwin Lyndon Schneider, amigo de tu padre, respondió el anciano. Oh, ya sé quién eres. Justo salimos en la misma portada esta mañana, pensó Josh. Aún así, si Schneider pudiera nombrar con precisión a su padre, su afirmación podría tener algo de verdad. El acento bávaro del hombre, su apellido alemán y sus modales anticuados parecían compatibles con los de alguien que podría haber estado familiarizado con la familia austríaca de Josh. Pero no recuerdo que mi padre mencionara jamás a un amigo delincuente, dijo Josh con un dejo de sarcasmo. Y desde luego no creo que ningún amigo suyo le apuntara con un arma a su hijo. Me parece bien. Si yo fuera padre, tampoco le contaría a mi hijo sobre semejante amigo, admitió Schneider sin ofenderse. Luego se volvió hacia el hombre alto. Dix, baja el arma. El hombre alto, Dix, obedeció sin dudarlo. Disculpas, joven, dijo Schneider, dirigiéndose a Josh. Nuestra situación es grave. La policía nos está buscando y no nos queda otra opción que pedir prestado su vehículo. No se preocupe, puede denunciar este incidente a las autoridades y confío en que lo tratarán con justicia. Mientras tanto, acepte esto como compensación. Para sorpresa de Josh, Schneider abrió su bolso de cuero y sacó un puñado de diamantes sin cortar, colocándolos en las manos de Josh. Por un momento, Josh se quedó perdido. El auto era valioso. Su Lincoln Continental fue un regalo de Margaret y tenía un valor sentimental. Pero las joyas que Schneider había entregado valían varias veces esa cantidad. Mientras pesaba los diamantes en la palma de su mano, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Josh. Cuando Schneider y Dix arrancaron el motor del coche, Josh habló. Creo que quizás necesites un lugar donde pasar desapercibido. El anciano Lyndon Schneider y el corpulento Dix eran fugitivos. Naturalmente, Josh no podía arriesgarse a llevárselos a su propia casa. Eso no solo pondría en peligro a Margaret, sino también a él mismo. En lugar de eso, los llevó al antiguo apartamento de sus difuntos padres. Aunque Josh había planeado durante mucho tiempo vender el lugar, nunca lo logró. Llevar a los dos fugitivos allí fue una decisión calculada. Si finalmente los atrapaban y lo delataban, Josh podría argumentar su inocencia de forma convincente. Por ejemplo, podría afirmar que Lyndon Schneider, viejo amigo de su padre, conocía la dirección y tenía acceso a las llaves. Esto distanciaría por completo a Josh de la situación. Mientras Josh se mantuviera fiel a esta narrativa, incluso si ambos quisieran implicarlo, la policía y los tribunales no tendrían nada suficiente para condenarlo. Además, si tuvieran algo de sentido común, sería poco probable que Schneider y Dix culparan a Josh. Aunque habían robado una cantidad importante de joyas, según los periódicos matutinos, nadie había muerto durante el robo, a excepción de un guardia de seguridad que sufrió heridas leves. Mientras no hubieran cometido asesinato, la ley de la época no consideraría su delito grave, sobre todo por ser hombres blancos. Como mucho, podrían enfrentarse a varios años de prisión. Al establecer buenas relaciones, Josh podría incluso ayudarlos a salir temprano. ¿Qué bien traería traicionarlo?
Al llegar, Josh conversó distraídamente con el supervisor del edificio, fingiendo preguntar por el estado de la venta del apartamento. Mientras tanto, Schneider y Dix pasaron desapercibidos y subieron las escaleras. Josh se unió a ellos poco después para abrir la puerta y dejarlos entrar. Afortunadamente, no encontraron a nadie durante el proceso. Hablé con el supervisor del edificio. La policía realizó un registro aquí hoy temprano, así que este lugar debería estar seguro por ahora, dijo Josh después de cerrar la puerta con llave. Muchas gracias, joven. Dijo Schneider, haciendo una reverencia rígida. No me den las gracias todavía, dijo Josh, negándole la palabra. Primero, explíquense. ¿Cuál es su situación? Los papeles indicaban que eran más. Supongo que los disparos que oí hace un rato cerca de la Queside estaban relacionados con su grupo. ¿Y cómo conocieron exactamente a mi padre? Schneider y Dix intercambiaron miradas. Tras una breve vacilación, le contaron a Josh toda la historia. Resultó que las sospechas anteriores de Josh eran correctas. El robo estaba efectivamente relacionado con el abogado Emery, uno de los autores intelectuales. El otro era el propio Schneider. Todo el asunto comenzó un mes antes, cuando Schneider acababa de salir de prisión. El cerebro criminal recién liberado no perdió tiempo y se dirigió a Chicago, donde contactó con un intermediario local llamado Corby. Schneider le propuso una lucrativa oportunidad de negocio que requería personal y un comprador. El trabajo consistía en el robo de la bóveda de joyas de la familia Leibler. Con la reputación de inteligencia y confiabilidad de Schneider, Corby lo presentó con entusiasmo a un cliente de alto perfil, el abogado Emery. Emery no solo aceptó financiar la operación sino que también prometió comprar las joyas robadas a un valor superior al del mercado. Tentado por el alto pago, Schneider aceptó. Rápidamente formó un equipo, que incluía a Dix y a otros 3. Louis, Goss y Cody. Al principio, el robo transcurrió sin problemas. Sin embargo, las cosas dieron un giro cuando un guardia de seguridad se topó con su ruta de escape. Aunque Dix logró dejar inconsciente al guardia, el arma del hombre se disparó accidentalmente e impactó a Louis. Obligados a separarse para evitar ser capturados, Goss llevó al herido Louis a un médico de barrio. Schneider, Dix y Cody fueron a ver a Emery para intercambiar los bienes por dinero. Esto explicaba por qué Emery había abandonado apresuradamente la gala la noche anterior tras la marcha de John Leibler. Se estaba preparando para recibir los bienes robados. Sin embargo, Emery no tenía intención de pagar. Escaso de dinero y al borde de la bancarrota, el abogado planeó traicionar a Schneider y huir a México con las joyas. Pero Emery había subestimado a sus adversarios. Puede que Schneider fuera un criminal no violento, pero Dix y Cody no lo eran. El enfrentamiento dejó al fiel ejecutor de Emery, Bob Branow, muerto a manos de Dix. Aunque Dix y Cody también estaban dispuestos a matar a Emery, Schneider los detuvo. Reconociendo su precaria posición sin comprador y sin posibilidad de vender joyas de tan alto valor, Schneider propuso un nuevo plan. Sugirió que Emery negociara con la compañía de seguros. Si ofrecían las joyas a un precio más bajo, la compañía podría recomprarlas en privado para compensar el pago a la familia Leibler. Emery aceptó de mala gana y en el proceso se deshizo del cuerpo de su cómplice. Pero las cosas no terminaron ahí. Sin que Schneider lo supiera, la policía lo había estado vigilando desde que salió de prisión. Gracias a la presión de la familia Leibler y las autoridades municipales, se emitió una orden de arresto contra Schneider, incluso sin pruebas sólidas que lo vincularan con el crimen. Poco después de salir de la finca de Emery, Schneider y Dix se vieron perseguidos por la policía. En el caos resultante, Cody se sacrificó para alejar a las autoridades, lo que permitió que Schneider y Dix escaparan, solo para encontrarse con Josh. Durante el relato de Schneider, él enfatizó repetidamente su estrecha relación con el padre de Josh. Incluso afirmó que había ayudado a la familia a emigrar a Estados Unidos. Josh permaneció escéptico pero no podía descartar por completo la posibilidad. Después de todo, Schneider había descrito con precisión el pasado de su padre y le había entregado una bolsa de diamantes sin dudarlo. Dadas las circunstancias, ofrecer una mano amiga parecía razonable. Después de pensarlo un poco, Josh ofreció su consejo. Si confías en mí, tu mejor opción es rendirte, dijo. ¿Por qué? Preguntó Schneider desconcertado. Por lo que me has contado, Emery es clave en todo esto. Si ajustas tu versión y le echas la culpa, puedo hablar con John Leibler en tu nombre. En cuanto descubra que su asesor legal es un traidor, probablemente te ayude.
Si podemos convertir a Emery en chivo expiatorio, solo los acusarán de complicidad. Con atenuantes como la entrega y la cooperación, puedo conseguirles un buen abogado. Puede que ni siquiera cumplan condena. Solo una sentencia leve con posibilidad de libertad condicional. ¿No es eso mejor que huir el resto de sus vidas? Schneider se quedó en silencio, contemplando la propuesta. La lógica de Josh era sólida, pero no pudo evitar agarrar con más fuerza la bolsa de joyas, reacio a separarse de ellas. Señor, no es tan sencillo, intervino Dix. Puede que nuestro atraco actual no haya causado daños graves, pero no les voy a mentir. Hace unas 2 semanas matamos accidentalmente a un tenista. Además, tenemos otros secretos guardados. Rendirse no será tan fácil como piensas. A Josh se le cayó la mandíbula y se atragantó con su bebida, tosiendo violentamente. Señor Khan, ¿se encuentra bien? Al ver a Josh toser violentamente, Lyndon Schneider y Dix lo miraron con genuina preocupación. Después de todo, Josh se estaba convirtiendo rápidamente en su única esperanza. Estoy bien, solo me atraganté con mi propia saliva. Josh le restó importancia, indicando que estaba bien. Luego volvió su atención a Dix, observándolo de arriba abajo. Así que es el bueno. Se reprendió mentalmente por no haberlo reconocido antes. Para ser justos, la otra noche los había estado observando a más de 30 metros de distancia, en la tenue luz del amanecer. Las farolas de aquella época no destacaban por su brillo, así que era comprensible que no pudiera identificar el rostro de nadie. Señor, ¿le preocupa mi situación? No se preocupe. Puedo irme ahora mismo. El señor Schneider y mis acciones pasadas no tienen nada que ver. Que se vaya y se entregue, dijo Dix, poniéndose de pie al notar que Josh lo miraba fijamente. No será necesario, dijo Josh, absorto en sus pensamientos. Tus otros casos complican un poco las cosas, pero no es insalvable. En el peor de los casos, puedo conseguir que un barco te lleve a Canadá. Podrás pasar desapercibido allí un tiempo hasta que la situación se calme. Normalmente, Josh nos molestaría en ayudar a alguien como Dix. Francamente, si Lyndon Schneider no hubiera estado relacionado con su padre, Josh tampoco habría movido un dedo para ayudar, sobre todo después de haber sido amenazado a punta de pistola. Pero las acciones de Dix lo decían todo. No solo había protegido a Schneider durante toda la dura prueba, sino que la lealtad y la camaradería que había demostrado antes, defendiendo al hombre mayor, habían suavizado la postura de Josh. Después de todo, como Lyndon Schneider había explicado, él y el grupo de Dix solo se conocían desde hacía menos de una semana. No eran socios cercanos, solo individuos unidos por un acuerdo a corto plazo. Según el acuerdo, el botín del atraco, todas esas valiosas joyas, pertenecía íntegramente a Schneider. Dix y su equipo fueron contratados por una tarifa fija de $20,000 por persona. Sin embargo, a pesar de este acuerdo limitado, Dix y sus hombres no solo se abstuvieron de codiciar las joyas, sino que arriesgaron sus vidas para proteger a Schneider, llegando incluso ahora a abogar por él. Semejante lealtad era inesperada. Josh no pudo evitar maravillarse de cómo, en aquella época, incluso los criminales más recalcitrantes parecían tener un fuerte sentido del honor. ¿No sería demasiado problema?, preguntó Dix, visiblemente sorprendido por la sugerencia de Josh. En circunstancias normales, sería un fastidio, respondió Josh. Pero usted no es el objetivo principal. El señor Schneider y las joyas lo son. Si se entrega y la presión de la familia Leibler y la compañía de seguros disminuye, la policía estará ansiosa por cerrar el caso. Una vez que se levante el confinamiento de la ciudad, sacarlo de allí clandestinamente será mucho más fácil. Al oír esto, Dix, que llevaba más de 24 horas nervioso, por fin se relajó un poco y se recostó en el sofá. Sin embargo, en cuanto se sentó, hizo una mueca, se agarró el costado y dejó escapar un suspiro brusco. ¿Estás herido? Josh arqueó una ceja y notó la zona ensangrentada cerca de la cintura de Dix al levantarse la camisa. Toda la parte inferior de su camiseta estaba manchada de un rojo intenso. No es nada, solo un rasguño de bala. Ya lo he curado, dijo Dix, sacudiendo la cabeza. Josh no se lo creyó. Era imposible que un simple rasguño sangrara tanto o causara un dolor tan visible. Si no detienes la hemorragia, se va a poner grave, dijo Josh mientras inspeccionaba la herida. Pero tienes suerte. Dicho esto, entró en el dormitorio y regresó al poco rato con un botiquín. Claro que solo Josh sabía que el botiquín provenía del almacenamiento de su sistema. Como viajero en el tiempo, se había propuesto estar preparado para cualquier situación, especialmente en una época tan impredecible como esta.
Si bien la vida en Estados Unidos era relativamente estable, no estaba de más ser cauteloso. Gracias a la capacidad de almacenamiento del sistema, no tenía que preocuparse por el espacio ni las fechas de caducidad. Dentro del botiquín había suministros básicos. Vendas, herramientas sencillas y medicamentos, incluyendo morfina y sulfamidas en polvo. Desafortunadamente, no había penicilina. Aunque Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, su potencial no fue reconocido de inmediato. No fue hasta 1940 que se confirmaron sus propiedades antibacterianas, y la producción a gran escala no comenzó hasta 1942, tras la participación de las compañías farmacéuticas estadounidenses. Incluso entonces, la penicilina seguía siendo un fármaco experimental regulado. Por ahora, las sulfamidas eran la mejor opción disponible. Como no había profesionales entre ellos, los tres hombres recurrieron a un método directo y rudimentario. Dix mordió un trapo mientras Josh rociaba polvo de sulfamida sobre la herida, administraba 5 miligramos de morfina y envolvía la herida con vendajes nuevos. Sí, la morfina tenía propiedades adictivas, pero la dosis era clave. Investigaciones modernas demostraron que dosis inferiores a 5 miligramos eran relativamente seguras. La adicción generalizada observada entre los soldados durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se debió principalmente a la práctica de administrar grandes dosis de 30 miligramos, que salvaba vidas. Esto es todo lo que puedo hacer por ahora. Quédate aquí y descansa. Luego veré si puedo traer a un médico. Señor Schneider, venga conmigo a ver al señor Leibler, dijo Josh después de asegurarle el vendaje a Dix. Había hecho todo lo que podía por Dix. El resto estaba en manos del propio hombre. Gracias, señor. Dijo Dix con seriedad. Josh simplemente sonrió. Gracias, dijo crípticamente, dejando a Dix desconcertado. Sin dar más explicaciones, Josh y Schneider se fueron. Antes de partir, Josh hizo una breve llamada telefónica para confirmar el paradero de John Leibler. Dado que el robo involucraba al reconocido abogado Emery y al socio de toda la vida de la familia Leibler, era crucial notificar a Leibler con antelación. La postura de Leibler sería clave para reducir la sentencia de Schneider. En ese momento, John Leibler estaba abrumado por las consecuencias del robo. Aunque la compañía de seguros cubriría la pérdida financiera directa, las gemas robadas representaban una parte significativa del inventario de la empresa, y reponerlas durante la guerra no sería fácil. Al principio, cuando la secretaria de Leibler le informó de la solicitud de reunión de Josh, se mostró reticente. Sin embargo, al recordar la heroica actuación de Josh la noche anterior y la favorable cobertura mediática de esa mañana, se dio cuenta de que su influencia estaba creciendo. Después de pensarlo un poco, aceptó la reunión, sin saber que Josh estaba a punto de darle una sorpresa monumental. 2 horas más tarde, Josh y John Leibler estaban junto a la ventana que iba del piso al techo en la oficina de Leibler, viendo cómo escoltaban a Lyndon Schneider a un coche de policía. Aunque Schneider ya había recibido el indulto de John Leibler, el caso había atraído mucha atención, lo que requirió ciertas formalidades. Schneider tendría que pasar un tiempo en el centro de detención policial, aunque era casi seguro que no terminaría en prisión. Josh, no tengo palabras para agradecerte esto. John Leibler expresó su gratitud con sincera calidez. Su agradecimiento fue sincero. La decisión de Schneider de entregarse había resuelto un problema importante para Leibler, no solo las joyas robadas. Aunque se decía que las joyas valían $1 millón, cualquiera familiarizado con la industria joyera sabría que el costo de producción era inferior al 30% de ese valor. Para la acaudalada familia Leibler, tal pérdida era relativamente menor. Tan solo un inconveniente para reponer existencias y una pérdida de beneficios indirectos. Lo que realmente agradó a John Leibler fue que se expusiera que Emery era una gran amenaza interna, particularmente antes de que la policía lo descubriera. Como abogado que trabajó con la familia Leibler durante décadas, Emery tenía acceso a abundante información confidencial sobre el grupo Leibler. Si esta información se filtrara, ocasionaría pérdidas mucho mayores que el robo de joyas. Si la policía hubiera descubierto primero el papel de Emery en el caso, podría haber provocado complicaciones imprevistas. La decisión de Josh de llevar a Schneider ante John Leibler para una reconciliación antes de involucrar a la policía resultó ser una decisión afortunada y oportuna, que le dio a Leibler tiempo suficiente para limpiar todos los cabos sueltos sensibles. Jaja, tío John, no hay necesidad de ser tan formal. Eres el tío de Margaret, y eso te convierte en el mío también. Somos familia. Respondió Josh con tacto.
Sí, sí, somos familia. John Leibler se sobresaltó un momento antes de estallar en carcajadas. Le dio una palmadita a Josh en el hombro, visiblemente encantado. Ayer, el gesto público de Josh de comprar bonos de guerra había mejorado la impresión que Leibler tenía de él. Ahora, Leibler realmente veía a Josh con buenos ojos. No pudo evitar pensar que Margaret había elegido sabiamente esta vez. Padre, oí, ¿por qué estás aquí? En ese momento, el segundo hijo de John Leibler, David Leibler, irrumpió. Al ver a Josh, su rostro se ensombreció de inmediato. ¿Qué clase de comportamiento es este? ¿No ves que tengo un invitado? ¿Dónde están tus modales? La ira de John Leibler estalló ante la grosería de su hijo. Comparado con Josh, quien demostraba una madurez muy superior a su edad, el hijo menor de Leibler, de unos 30 años, era una constante fuente de frustración. Por suerte, John nunca había depositado sus esperanzas en este hijo frívolo y mujeriego. Su hijo mayor, quien dirigía los negocios familiares en varios estados del este, era el verdadero heredero del legado familiar. David, acostumbrado a las reprimendas de su padre, simplemente se encogió de hombros y saludó a Josh de mala gana. Josh, sin inmutarse, se despidió de John Leibler y abandonó el grupo Leibler. Tras informar a Margaret de su paradero, no se apresuró a volver a casa. En cambio, se detuvo a comprar comida y provisiones para llevárselas a Dix, asegurándose de que el hombre no muriera de hambre antes de que sus heridas sanaran. Mientras caminaba por las calles, Josh notó que los controles policiales, que habían estado por todas partes el día anterior, habían desaparecido. Solo quedaban los patrulleros habituales. Estaba claro que con la entrega de Schneider y la resolución del caso de robo de joyas, la policía estaba ansiosa por cerrar el asunto y seguir adelante. Te ves mucho mejor, comentó Josh al llegar al apartamento y ver a Dix con mejor aspecto. La herida de bala de Dix era una herida profunda que no había afectado ningún órgano. Mientras la hemorragia se hubiera detenido y no hubiera infección, quizá ni siquiera fuera necesaria una visita al médico. Sí, la hemorragia se ha detenido. Muchas gracias, señor Karn. ¿Cómo está la situación afuera? Dix le agradeció a Josh antes de preguntarle sobre el mundo exterior. Hay buenas y malas noticias, respondió Josh. La buena noticia es que la policía se ha retirado, así que no tienes que preocuparte por ser perseguido o por huir a Canadá. Esas son buenas noticias. ¿Y las malas? Dix asintió, preparándose. Tu compañero Cody murió en un tiroteo con la policía, dijo Josh, encogiéndose de hombros mientras compartía la información que había obtenido de la policía. ¿Louis y Goss? Dix suspiró profundamente ante la muerte de Cody. Aunque ya había previsto la posibilidad, la noticia aún le pesaba. Sin embargo, se recompuso rápidamente y preguntó por sus otros compañeros. La policía no los mencionó, así que probablemente no los atraparon, respondió Josh. Gracias. Expresó Dix su gratitud. Saber que sus otros compañeros estaban a salvo le dio algo de consuelo. Bueno, no le des demasiadas vueltas. Descansa. Te veré mañana. Josh dejó la comida y las provisiones y se fue. Después de pasar tanto tiempo fuera, Margaret probablemente estaba preocupada. Efectivamente, cuando Josh regresó a casa, Margaret le preguntó sobre su visita al grupo Leibler. Josh no ocultó nada y contó su encuentro casual con Lyndon Schneider, su conexión con el padre de Josh y cómo convenció a Schneider de rendirse. Emery orquestó todo esto. Es increíble, comentó Margaret, sorprendida al saber que alguien a quien conocían estaba detrás del robo. Sin embargo, saber que la situación se había resuelto la tranquilizó. Josh también pensó que el asunto estaba resuelto, pero aún quedaba un giro por venir. A la mañana siguiente, los periódicos informaron que el caso del robo de joyas se había resuelto. Además de la noticia de la rendición de Schneider, dos acontecimientos adicionales tomaron a Josh por sorpresa. Primero, Emery se disparó antes de que la policía pudiera detenerlo. En segundo lugar, un intermediario llamado Corby, detenido por el oficial Dietrich, confesó la participación de todos, incluido Emery. Esto llevó a la policía a la casa de Louis esa misma noche. Sin embargo, lo encontraron gravemente herido y ya muerto. Solo un cómplice, Goss, fue arrestado. Ahora, Dix era el único que seguía en libertad. Afortunadamente para Josh, este pequeño giro no planteó ningún problema real. En mayo, tras pasar más de un mes en el centro de detención, Lyndon Schneider cruzó las puertas de acero con su equipaje. Nada más salir, vio a Dix al otro lado de la calle, apoyado en un coche y fumando. Bienvenido de nuevo, Doc.
Dix apagó el cigarrillo, tirándolo con indiferencia a un lado, y se acercó a saludarlo. Oye, Dix. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí tan abiertamente? ¿Acaso no te buscan todavía? Preguntó Lyndon Schneider, visiblemente sorprendido. Recordaba claramente aquella noche, hacía más de un mes, cuando vio a su otro cómplice, Gosh, siendo detenido junto con el corredor de bolsa, Corby. Sabía también que Corby los había traicionado a todos. Dix debería estar en la lista de buscados, pero allí estaba, de pie, con aire despreocupado, frente al centro de detención. Jajaja, ¿buscado? Eso ya no es noticia. Me anularon la orden hace más de 2 semanas, dijo Dix con orgullo, tomando la maleta de Schneider. ¿Qué pasó? Preguntó Schneider, completamente confundido. Es muy sencillo. Corby se retractó de su confesión y Goss asumió la culpa de todo. Así que me libré, explicó Dix con un dejo de tristeza. Aunque estaba libre, la idea de que su buen amigo Goss cumpliera años extra en prisión lo agobiaba. ¿Fue el señor Khan? Schneider inmediatamente hizo la conexión. La única persona con la influencia suficiente para orquestar semejante desenlace tenía que ser Josh Khan, el hombre que lo había convencido de entregarse. En verdad, Schneider sabía que su liberación temprana y su trato cómodo en el centro de detención se debían a la intervención de Josh. Al principio, asumió que Josh lo ayudaba por su conexión con el difunto padre de Schneider. Pero ahora, al ver que Dix también recibía la misma atención, Schneider comprendió que debía haber otra razón tras la generosidad de Josh. Claro. ¿Quién más que el señor Khan? Incluso me pidió que te recogiera hoy. Vamos, sube. Te llevaré a ver tu nuevo hogar. Dix le dio una palmadita a Schneider en el hombro y lo acompañó hasta el coche. ¿Nueva casa? ¿Qué nueva casa? Preguntó Schneider, desconcertado. Un apartamento acogedor, obviamente. A menos que prefieras dormir en la calle. Bromeó Dix. Esto también lo organiza el señor Khan, ¿no? ¿Y supongo que ahora trabajas para él? Preguntó Schneider. Por supuesto. Jefes tan generosos como el señor Khan son difíciles de encontrar. Mira este coche. Un Chrysler. ¿Verdad que es bonito? Un regalo suyo. Dix palmeó el volante con orgullo. Es un buen coche, reconoció Schneider, pasando la mano por los asientos de cuero. No te preocupes, tú también tendrás uno. Se rió Dix con ganas. Dix condujo rápidamente y en aproximadamente media hora llegaron a un edificio de apartamentos en el vecindario Upper North. El edificio no estaba lejos del antiguo apartamento de Josh, pero el apartamento era mucho más espacioso. Un cómodo espacio de 800 pies cuadrados, que era más que suficiente para un hombre soltero como Schneider. Aquí tienes las llaves. Tómate un tiempo para instalarte. Luego volveré y te llevaré a una sorpresa para celebrar tu liberación. ¿Has oído hablar de Night Rose? Las chicas de allí son una pasada. Dijo Dix con un guiño. Dix, todo esto lo organizó el señor Khan, ¿no? Creo que debería agradecerle en persona, dijo Schneider. Se sentía incómodo aceptando tanto sin dar nada a cambio. Tranquilo, amigo. Disfruta hoy. Mañana conocerás al señor Khan, le aseguró Dix. A pesar de las palabras de Dix, Schneider no podía deshacerse del todo de su inquietud. Sin embargo, como Dix había prometido, las chicas de Night Rose eran tan cautivadoras que Schneider olvidó rápidamente todas sus preocupaciones. Para cuando despertó, era casi mediodía del día siguiente. Más tarde esa tarde, Dix llevó a Schneider a encontrarse con Josh en un restaurante pequeño pero limpio. Curiosamente, aunque era la hora del almuerzo, el restaurante estaba vacío excepto por Josh y una sola camarera. Esa es Anna, la esposa de Louis. Tras el fallecimiento de Louis, solo quedan ella y su hijo. Usé mi parte del dinero para comprarle este restaurante para que ella lo manejara y así tuvieran estabilidad, explicó Dix, al notar la curiosidad de Schneider. Por hoy, el restaurante está cerrado temporalmente porque el señor Khan está aquí. Schneider asintió, comprensivo. También sospechaba que el cariño de Dix por Anna y su hijo iba más allá de la simple bondad. Pero eso no era asunto suyo. Señor Schneider, se ve muy bien. Dix me dijo. ¿4 damas anoche? Impresionante. Bromeó Josh con una sonrisa al ver entrar a Schneider. Schneider se sintió avergonzado por el comentario. Aunque era mayor y algo reservado, sus raíces bávaras no le impidieron disfrutar de los placeres de la vida. Después de estar encerrado tanto tiempo, la noche anterior se había desahogado, dándose el gusto al máximo. Señor Khan, está bromeando.
Debo agradecerle su hospitalidad. Le debo mucho y no sé cómo pagárselo. Si necesita algo, por favor, hágamelo saber, dijo Schneider con respeto. Si al principio veía a Josh como un joven que merecía respeto debido a su padre, ahora lo consideraba una figura verdaderamente capaz e influyente. Excelente. Parece que entiendes por qué he hecho todo esto. En ese caso, iré directo al grano. El trabajo que tengo para ti no es difícil. Tengo muchos bienes sensibles que vender y algunos materiales que adquirir. Pero dada la situación actual en necesito a alguien perspicaz que se encargue de estos asuntos, explicó Josh sin rodeos. Schneider comprendió al instante. ¿Mercancías sensibles? ¿Adquisiciones? En otras palabras, contrabando. Y, por casualidad, este era un tipo de trabajo con el que estaba muy familiarizado. Ah, este trabajo. Soy un profesional en él. Dijo con seguridad. Este es el primer lote que van a manipular. En un almacén a las afueras del Distrito Industrial de Chicago, Josh señaló la sala llena de cajas de madera y se dirigió a Linden Schneider y Dix. Señaló una de las cajas a su lado. Dix, ábrela. Dix dio un paso adelante y abrió la caja según las instrucciones. Al ver su contenido, los ojos de Dix se iluminaron y los de Linden Schneider se abrieron con asombro. Tabaco de altísima calidad. Exclamó Linden. ¿Todas las cajas de este almacén son de tabaco? Así es. Todo es tabaco crudo y procesado. Su trabajo es averiguar cómo venderlo. Ya sea que lo vendan como tabaco suelto o lo conviertan en cigarrillos, me da igual. Una vez vendido, cada uno recibe el 10% de las ganancias, y otro 10% se destina a los demás socios. El resto me corresponde a mí. Como alternativa, en lugar de efectivo, pueden darme otros bienes que necesito, como armas de fuego, acero, tela, grano, etc. Si encuentran mejores ofertas comerciales, avísenme con antelación. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Preguntó Josh, mirando a Linden. En generaciones posteriores, cuando la gente habla de las industrias ilegales más rentables, sus primeros pensamientos suelen ser el juego, las drogas o el tráfico de armas. Especialmente los medicamentos, que a menudo ofrecen márgenes de beneficio cientos de veces mayores. Sin embargo, muchas personas no se dan cuenta de que en Estados Unidos las drogas nunca han sido la industria ilegal más lucrativa. Para el siglo XXI, si bien drogas como la cocaína y la heroína podían generar más de 100,000 millones de dólares en ventas anuales en Estados Unidos, sus márgenes de beneficio neto no eran tan altos. Menos del 20%. Esto se debía a los altos costes de procesamiento, la dispersión del mercado y los elevados riesgos de transporte. Solo parecía extraordinariamente rentable gracias a las múltiples capas de distribución que inflaban su valor aparente. De hecho, en comparación con industrias como la de los suplementos para la salud, por ejemplo, el agua azucarada vendida como nido de pájaro que cuesta $3 producirla y se vende por 30, los medicamentos no son tan rentables. En cuanto al tráfico de armas, el verdadero dinero reside en las transacciones legítimas de armas realizadas por grandes corporaciones. Incluso el llamado señor de la guerra en su apogeo solo ganaba unos pocos miles de millones de dólares anuales con transacciones ilegales. Entonces, ¿cuál es la industria ilegal más rentable en Estados Unidos? Entre 1919 y los años 1950, fue el alcohol, gracias a la prohibición. Después de la década de 1950, comenzaron a utilizarse los cigarrillos, tabaco de contrabando. El tabaco legal ya es una industria altamente rentable, y los cigarrillos de contrabando ilegal lo son aún más. Tomemos como ejemplo Nueva York en 2021. Debido a los impuestos al cigarrillo más altos del país, un paquete de cigarrillos legales se vendía a un promedio de $13, con un precio al por mayor de $12.50, lo que dejaba un margen de ganancia de tan solo 50 centavos. Sin embargo, los cigarrillos de contrabando tenían un precio de costo inferior a $1 por paquete para los contrabandistas. Incluyendo los costos de transporte, no superaba los $3. Podían venderlos a distribuidores locales a entre $5 y $6, lo que les generaba un margen de ganancia de más del 200%. Los distribuidores podrían vender cigarrillos de contrabando a $12, aún por debajo de los precios del mercado legal, y ganar entre $5 y $6 por paquete, un margen de ganancia superior al 100%. En otras regiones, donde los cigarrillos no son tan caros, el precio minorista promedio todavía supera los $7 por paquete.
Este enorme margen de beneficio ha llevado a que los cigarrillos de contrabando ilegales ocupen más del 60% del mercado estadounidense. Los riesgos también difieren dramáticamente entre las drogas y el tabaco. Vender drogas, incluso en pequeñas cantidades, conlleva el riesgo de graves cargos penales y, a menudo, la pérdida de la ciudadanía. Las penas eran aún más severas en décadas anteriores. Vender cigarrillos de contrabando, en cambio, a menos que el IRS los detecte con pruebas irrefutables, los infractores suelen enfrentarse a una multa como máximo. La disparidad en el riesgo es de un mundo aparte. Como resultado, a partir de la década de 1950, grupos del crimen organizado como la mafia, conocidos por sus operaciones estructuradas y logística eficiente, cambiaron su enfoque hacia las ventas de tabaco. Dejen que los mexicanos y los colombianos manejen las drogas, en el tabaco es donde está el verdadero dinero. Una vez leí un dato. En la década de 1990, el 90% de los cigarrillos de contrabando en los EU se fabricaban en China. El único desafío que supone el tabaco de contrabando se encuentra aguas arriba. Requiere una gestión especializada. Por eso Josh depositó tanta confianza en Lyndon Schneider. Conocido como un experto en criminalística, Schneider no solo era muy inteligente y tenía experiencia en contrabando. También era un auténtico médico, con un doctorado en Economía Nacional por la Universidad de Múnich. Cómo alguien con esos antecedentes terminó recurriendo al robo es una incógnita. Por otro lado, dado el colapso económico de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, quizá no fuera tan sorprendente. ¿Cuánto tabaco hay aquí?, preguntó Schneider con expresión solemne mientras observaba el almacén lleno de cajas. 40 toneladas. Respondió Josh con una sonrisa. 40 toneladas. Jadeó Schneider, con la mano temblorosa. En aquella época, el precio de los cigarrillos dependía del poder adquisitivo de la moneda. Una cartulina costaba alrededor de $10. Aunque esto podría no parecer mucho, al ajustarlo al poder adquisitivo en relación con el oro, en realidad era más caro que en generaciones posteriores. Para 2021, el dólar se había devaluado casi 40 veces. 40 toneladas de tabaco, si se usaran de manera responsable, podrían producir alrededor de 40 millones de cigarrillos, 1 millón de paquetes o 100.000 cartones, valorados en $2 millones. Sin embargo, a los vendedores de contrabando no les preocupaba la calidad. Al aflojar los rollos o mezclarlos con hierba seca, la producción podía duplicarse hasta alcanzar los 80 millones de cigarrillos. Incluso después de tener en cuenta los márgenes de ventas posteriores, podrían obtener $2 millones de ganancias. Si su comisión era del 20%, eso significaba $400.000, una ganancia mucho mejor que robar piedras preciosas, donde un botín de $1 millón podía generar un 30%. Sin mencionar que vender tabaco conlleva riesgos significativamente menores. ¡Claro que podemos!, exclamó Schneider con los ojos brillantes. El tabaco de contrabando no solo era lucrativo y de bajo riesgo. También podía intercambiarse por recursos que el dinero no podía comprar, especialmente en regiones caóticas como Europa. Si este tabaco se enviara a Europa, Schneider podría cambiarlo por una fortuna en oro. Sin embargo, señor Karn, vender una cantidad tan grande requerirá fondos iniciales, armas adicionales y personal, añadió Schneider tras tranquilizarse. Dix ya ha preparado la mano de obra y las armas, y aquí tienes $50.000 como capital inicial. Además, me gustaría presentarles a alguien. Teniente Dietrich, un paso al frente, dijo Josh, aplaudiendo. De entre las sombras, emergió un hombre vestido de civil. Era nada menos que el capitán de policía Dietrich, quien ya había aparecido varias veces. Señor Khan, ¿cuánto tiempo sin vernos, señor Schneider? Saludó Dietrich a Josh con respeto antes de volverse hacia Schneider con un aire ligeramente arrogante. Capitán Dietrich. Schneider lo saludó con una expresión peculiar, comprendiendo de inmediato por qué Josh lo había presentado. Los beneficios del tabaco fueron la zanahoria y la presencia de Dietrich fue el palo. Tener a alguien como Dietrich de su lado sin duda simplificaría las ventas de tabaco. Por cierto, Schneider, tu liberación anticipada no habría sido posible sin la ayuda del capitán. Él y sus colegas también se llevarán una parte de las ganancias. Tendrán que colaborar estrechamente, dijo Josh con una sonrisa. Aquí todos somos inteligentes. ¿Entiendes lo que representa este negocio? Este es solo el primer envío. Si te va bien, todos prosperarán. Pero si a alguien se le ocurre otra idea, le sugiero que lo piense 2 veces antes de tomarla en serio.
El grupo asintió rápidamente en señal de acuerdo. Bien. Te dejo el resto a ti. Tengo otros asuntos que atender, dijo Josh antes de salir del almacén. En cuanto a si Schneider lo traicionaría y se quedaría con el tabaco, Josh no estaba preocupado. Contaba con 2 niveles de protección. En primer lugar, los hombres de Dix eran vaqueros de Kentucky, todos con familia. Incluso el propio Dix tenía vínculos con la viuda de Louis. Schneider no tendría éxito sin su cooperación. En segundo lugar, estaba Dietrich, un auténtico policía corrupto cuyas debilidades Josh había explotado al máximo. Con una familia que mantener y una lucrativa participación en el negocio del tabaco, Dietrich tenía todos los motivos para mantenerse leal. Las probabilidades de traición eran escasas, especialmente porque Josh controlaba la cadena de suministro. ¿Y dónde estaba esa cadena de suministro? En Poniente. Sí, más allá de las empresas comerciales legítimas, Josh había descubierto otra mina de oro en el tabaco durante sus tratos con Daenerys. En Poniente, el tabaco no se fumaba, sino que se masticaba, como la nuez de Betel. Debido a sus propiedades medicinales y su capacidad adictiva, era muy popular entre la nobleza. Esto había propiciado su cultivo extensivo, especialmente en las regiones libres de esclavitud de Daenerys, donde los costes laborales eran insignificantes. Para Daenerys, sin embargo, el tabaco era un bien inútil en su afán de conquista. Estaba encantada de vendérselo a Josh a precios irrisorios, dándole otra grata sorpresa. El tiempo vuela y antes de que nadie se diera cuenta, el verano había llegado, trayendo consigo el calor sofocante de Chicago. Temprano por la mañana, Josh, vestido con un polo, estaba sentado tranquilamente en el patio, tomando café. Por supuesto, no solo disfrutaba del café. No era un citadino cualquiera que dependiera del café para sobrevivir. De vez en cuando, también tomaba té negro. En cuanto al té verde, no era que no quisiera beberlo. El problema era que, al igual que en Gran Bretaña, el té negro dominaba el mercado en Estados Unidos. Fuera del barrio chino, encontrar té verde era casi imposible. Pero con la furiosa guerra del Pacífico, los productos asiáticos apenas lograban cruzar el océano. Incluso en el barrio chino, el té verde escaseaba, y lo que había disponible era principalmente polvo de té de baja calidad. La situación podría ser un poco mejor en la costa oeste, en Los Ángeles, pero en una ciudad del medio oeste como Chicago. Uf. Así que, por el momento, Josh se había resignado a beber café y té negro. Sinceramente, podía considerarse afortunado. Gracias a su riqueza e influencia, podía permitirse tales lujos. Para una persona común, incluso el café y el té negro eran difíciles de conseguir. Ambos estaban racionados. El café estaba limitado a 1 libra cada 5 semanas por persona, y el té negro a 20 gramos semanales. ¿Qué clase de racionamiento es ese? ¿Alimentar a un gato? Bueno, solo tuvo que soportar esto durante 2 años más. Era joven y podía esperar. Cariño, tengo malas noticias. Parece que has llamado la atención de la uso, dijo Margaret, con un vestido blanco transparente, mientras se sentaba junto a Josh con una invitación en la mano. ¿3 meses? ¿Están aquí otra vez para vender bonos? Se quejó Josh al oír mencionar la uso. Era principios de julio. A finales de marzo, había comprado bonos por valor de $3 millones, lo que le había reportado considerable fama y beneficios. Por ejemplo, la creación de 3 fábricas se realizó prácticamente sin problemas y el suministro de materia prima estaba garantizado. La fábrica de jarabe, en particular, había contratado a investigadores de la Universidad de Chicago, lo que condujo a la exitosa producción en masa de glucosa isomerasa hace apenas un mes. El primer lote de jarabe de maíz había superado las pruebas militares hacía una semana. Tras la evaluación por parte de representantes militares, el lote completo, junto con la producción futura, fue contratado por el ejército. De este modo, Josh se había asegurado una alianza con el ejército más poderoso del mundo en aquel momento, no necesariamente por la calidad, sino porque, en términos de escala y equipamiento, el ejército de era sin duda el número 1. Sin embargo, tuvo un precio que pagar. Desde entonces, fue blanco de numerosas organizaciones antifascistas de la época, que buscaban constantemente donaciones. ¿No eres un pionero contra el fascismo? Puedes permitirte pagar $3 millones en bonos. ¿Seguro que unos pocos miles o decenas de miles para nuestra causa no es mucho pedir? Afortunadamente, la mayoría de estas pequeñas organizaciones eran fáciles de manejar. A menudo se excusaba diciendo, todo mi dinero se fue a bonos. ¿Qué tal si dono algunos bonos en su lugar?
En ese punto, generalmente ellos daban marcha atrás. Estas organizaciones necesitaban efectivo y suministros. Los bonos, aunque valiosos, no podían liquidarse a corto plazo. ¿Pero dejar los bonos intactos? Entonces surgió la pregunta. ¿Estos grupos realmente luchaban contra el fascismo o simplemente se llenaban los bolsillos? Sin embargo, ¿y si intentaran cobrar los bonos en un banco? Imposible. El ejército vendió bonos para recaudar fondos para la guerra. ¿Cobrarlos antes de tiempo? Eso era impensable. Un ciudadano común sin dinero podría tener excusa, pero una organización antifascista lo haría. Parecería que estaban socavando al ejército estadounidense. Sin embargo, aquellos vinculados a lo militar no fueron tan fáciles de descartar. La fábrica de jarabe de Josh acababa de conseguir un contrato militar enorme. Argumentar pobreza no serviría. El ejército estadounidense fue un cliente modelo en este sentido. La mayoría de los contratos se pagaban por adelantado o contraentrega, sin demoras ni pagarés. A diferencia de sus vecinos británicos, que eran conocidos por repartir pagarés. Pero Josh apenas había recibido el dinero cuando la USO llamó a su puerta. La invitación que le enviaron fue clara. Has obtenido una buena ganancia con tus pedidos. ¿No es hora de apoyarnos? ¿Quizás comprar más bonos? El interés es decente y no saldrías perdiendo, ¿verdad? ¿Podría Josh negarse? Si no compra, podría despedirse de los futuros contratos militares. Claro que Josh no estaba especialmente apegado a las órdenes militares. Con su sistema de intercambio, venderle el mismo jarabe a Daenerys le reportaría ganancias mucho mayores que vendérselo al ejército. Pero el título de proveedor militar le importaba. Este título fue su boleto para ascender en la escala social en los EU. E integrarse en los círculos de élite del capital. 2 años después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ese título adquiriría aún más valor. Ya fuera a Europa o a Japón, obtendría un estatus superior que le permitiría extraer recursos a un coste mínimo. Por lo tanto, ya fuera comprando bonos o haciendo donaciones directas, necesitaba mantener ese estatus. Aún así, la forma en que los militares lo tenían bajo control lo dejó frustrado. Jaja, cariño, no te pongas tan triste. Comparado con Howard en Nueva York, tú lo tienes fácil. Fue reclutado por el ejército, bromeó Margaret, intentando consolarlo. No puedo compararme con él. Es un experto en aviación. Yo solo dejé la preparatoria, respondió Josh, negando con la cabeza. Pero no pudo evitar preguntarse. ¿No se suponía que Howard Hughes vivía en Los Ángeles? Cariño, no deberías subestimarte. Solo tienes 16 años y ya tienes 3 fábricas y contratos militares. Sobre todo con la glucosa isomerasa y el jarabe de alta fructosa que produce tu azucarera. Son productos monopolísticos. Tus logros futuros sin duda superarán los suyos, dijo Margaret, rodeándolo con los brazos y apoyándose en él. Ah, ¿y sabes qué? Esta gira de la USO en Chicago incluye a muchas estrellas de Hollywood, como Jane Russell, Whitney Frost, Paulette Goddard y muchas más. Sobre todo a Whitney Frost. Su actuación con Judy Garland en Ziegfeld Girl fue excepcional. ¿Whitney Frost? Josh estaba confundido. Nunca había oído hablar de ella. Jane Russell, sin embargo, me sonó. Era la amante de Howard Hughes y había sufrido críticas durante la Segunda Guerra Mundial por llevar atuendos demasiado reveladores en una película. Después, sus papeles se redujeron a papeles menores. Revisemos el programa de la invitación, dijo Margaret emocionada. Josh sonrió con ironía y abrió la invitación. Al momento siguiente, su expresión cambió drásticamente. Margaret, ¿cuál es el nombre completo del Howard que acabas de mencionar? Preguntó. Howard Stark, por supuesto. ¿Por qué? Respondió Margaret, desconcertada por el repentino tono nervioso de Josh. De pie detrás de él, Margaret no notó el rostro pálido de Josh mientras sus ojos se posaban en un elemento del programa titulado Capitán América. ¿Quién es lo suficientemente valiente y fuerte para salvar a Estados Unidos? No todos pueden invadir las playas, pero todos podemos animarlos. ¿Quién promete luchar día y noche para defender la verdad? ¿Debemos luchar día y noche para defender la verdad? Bonos de defensa de la serie E. Cada compra significa otra bala en el rifle de un soldado. ¿Quién difunde la palabra de puerta en puerta, llevando la bandera por toda la nación, de este a oeste, por todo el país? Envuelto en las barras y estrellas, lo lleva todo. A diferencia de las campañas de caridad a pequeña escala anteriores dirigidas a la clase alta, esta vez, las organizaciones de Servicios Unidos, USO, estaban comercializando bonos para el público en general.
Naturalmente, el lugar no era una mansión privada, sino el Gran Teatro de Chicago. El Grand Theatre, uno de los tres más importantes de Estados Unidos, fue construido en 1865 y desde entonces ha sido reconstruido una vez. Con capacidad para 4.000 personas, era el lugar perfecto para un evento de estas características. Dentro del teatro, Josh estaba sentado en la sección VIP, con su sonrisa congelada mientras observaba a un hombre musculoso vestido con un traje de estrellas y rayas interpretando torpemente un número musical rodeado de mujeres cantando y bailando. Entre el público, Josh parecía ser el único que forzaba una sonrisa. El resto claramente se lo estaba pasando bien, sus rostros se iluminaban de entusiasmo mientras los aplausos resonaban por toda la sala. ¿Qué pasa, Josh? ¿No te gusta el espectáculo? Me parece maravilloso. Preguntó Margaret, sentada a su lado, aplaudiendo emocionada. No es nada, simplemente no estoy acostumbrado a multitudes tan animadas, dijo Josh con una risa incómoda. Pero su actitud no pudo engañar a Margaret, que había notado el estado de ánimo distraído de Josh desde que recibieron la invitación días atrás. Cada vez que ella intentaba preguntar, él respondía con vagas respuestas. ¿Qué podía decir, sin embargo? Que al principio pensó que este era solo un mundo paralelo mundano donde podría usar su sistema de comercio dimensional para convertirse en un magnate corporativo, solo para descubrir ahora que era el ambicioso universo cinematográfico de Marvel. Estaba aterrorizado. No había manera de que pudiera explicar eso. La verdad era que Josh se había quedado desprevenido porque no leía suficientes periódicos. Al venir de la era digital, no había desarrollado el hábito de leer los periódicos. Solo prestaba atención a las noticias locales de Chicago, por lo que no era sorprendente que se perdiera información sobre Howard Stark y el Capitán América. Cuando finalmente leyó sobre ellos más tarde, se dio cuenta de que todo coincidía con la versión de la película. La apariencia de Howard Stark, la escala de Industrias Stark, todo coincidía con lo que recordaba. En los cómics, Stark Industries había sido fundada por el padre de Howard antes de la Primera Guerra Mundial y ya se había convertido en una potencia. Sin embargo, en este mundo, Howard nació en 1917 en el Lower East Side de Manhattan, hijo de un vendedor de frutas y una madre costurera. Se graduó de la universidad en 1934 y construyó su imperio desde cero. Stark Industries no se formó hasta 1939 y todavía era una empresa incipiente que dependía de contratos militares y británicos. No era de extrañar que la empresa aún no estuviera en el radar de Josh. Darse cuenta de que estaba en el universo Marvel había sido un shock, pero después de días de reflexión, Josh se calmó. ¿Y qué si se trataba de Marvel? La era verdaderamente peligrosa giraba en torno a la historia principal de los Vengadores, que estaba a décadas de distancia. Por ahora, amenazas como Hydra operaban de forma encubierta y el riesgo no era demasiado alto. Cuando se desarrollaron los acontecimientos principales de los Vengadores, Nueva York en 2012, el chasquido en 2018, eso había sucedido hacía 70 años. ¿Quién sabía si llegaría de vivir tanto tiempo? Aunque, con el sistema de comercio dimensional como trampa, sus probabilidades de supervivencia eran bastante altas. Señor Khan, ¿por qué no se toma una foto con nuestro Capitán América? Ha comprado otro 1.000.000 en bonos y el público debería ver las contribuciones que está haciendo. Sugirió el senador Brand de Nueva York, un organizador clave de la campaña USA, sonriendo cálidamente a Josh. Josh había comprado menos bonos esta vez, pero $1.000.000 seguía siendo una suma impresionante. Muchas cantidades mayores provenían de gigantes financieros establecidos. Dada la condición de Josh como joven filántropo, el senador Brand lo vio como el ejemplo perfecto para inspirar a la juventud estadounidense moderna. Por supuesto, sería un honor para mí, dijo Josh con una sonrisa ensayada. ¿Pero podríamos tomar algunas fotos sin la máscara del capitán? Creo que sería un recuerdo más personal. Ciertamente, es una petición razonable, asintió el senador Brand después de pensarlo un momento. Mientras Josh estaba junto al Capitán América sin máscara para una foto, no pudo evitar evaluar al hombre frente a él. Capitán, de cerca, eres incluso más alto e impresionante de lo que imaginaba. Ojalá tuviera un físico como el tuyo, dijo Josh con una sonrisa. Me halaga, señor Khan. Aún es joven y estoy seguro de que crecerá aún más alto y más fuerte, respondió Steve Rogers con seriedad. Steve no pudo evitar admirar a Josh, quien, con tan solo 16 años, ya medía 1,80 m. A pesar de su propia transformación en un supersoldado, Steve solo medía 1,88 m.
Después de la foto, Margaret bromeó. Dijiste que no te gustaba el Capitán América, pero parecías bastante feliz tomándote una foto con él. Josh sonrió levemente y dijo. Margaret, créeme cuando te digo esto. Se convertirá en un verdadero héroe, alguien a quien el mundo algún día admirará. Justo cuando Josh estaba a punto de irse, una figura imponente se abrió paso entre la multitud y se acercó a él. Dix. ¿Qué haces aquí? Preguntó Josh, sorprendido. Jefe, tenemos problemas. Nos han robado un cargamento, susurró Dix con urgencia. La expresión de Josh se ensombreció. Se volvió hacia Margaret y le dijo. Margaret, primero te llevaré a casa. Surgió algo en la empresa. Margaret, al percibir la seriedad del asunto, no hizo preguntas y asintió en silencio. Cuando salieron del teatro, Steve Rogers, que todavía estaba en el escenario, miró pensativo en su dirección, pues había notado la conmoción. Dime, ¿qué pasó? Después de dejar a Margaret en casa, Josh volvió al auto y le hizo una señal al conductor para que comenzara a conducir. Luego se volvió hacia Dix y le preguntó. ¿Fue por los cigarrillos o por el azúcar? Cuando Josh hablaba de azúcar no se refería al jarabe de maíz. El jarabe de maíz, al ser un producto nuevo, estaba vinculado a un contrato gubernamental y se suministraba en su totalidad al ejército. Sin embargo, la fábrica de azúcar de Josh también producía azúcar granulada. Las materias primas para ello provenían de sus acuerdos con Daenerys. Azúcar de caña barata y sin refinar o azúcar sin refinar de Poniente, procesada en su fábrica para convertirla en azúcar blanco puro. Parte de esto fue vendido a Daenerys a un precio superior, mientras que el resto fue descargado en el mercado negro de Chicago, obteniendo enormes ganancias. Las ganancias provenientes de las ventas de azúcar blanco y tabaco superaban con creces las de los contratos militares, pero, como es propio de los negocios ilegales, eran propensos a atraer atención no deseada. Josh siempre había sabido que este día llegaría. Ambas cosas. 10.000 cartones de cigarrillos y 1 tonelada de azúcar, todo listo para embarcar a Nueva York, fueron confiscados en los muelles. 5 de nuestros hombres están muertos, 2 gravemente heridos y solo uno logró escapar e informarme, dijo Dix con gravedad, con un tono cargado por la pérdida de sus subordinados. Al oír esto, Josh entrecerró los ojos. Con un precio mínimo de $10 por cartón de cigarrillos y $20 por kilo de azúcar, las pérdidas totales ascendían a la asombrosa cifra de $120.000. ¿Alguna pista sobre quién lo hizo? Preguntó Josh. Todavía no. La operación fue eficiente. Cuando llegamos, la mercancía ya se había ido. Dick sacudió la cabeza. Pero ya le he avisado al señor Schneider y al señor Dietrich. Es posible que hayan encontrado algo. Josh asintió y se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Aproximadamente media hora después, Josh y su séquito de 3 coches llegaron al restaurante de Anna. Anna era la viuda de Louis, el hombre que había sido asesinado a tiros durante un robo de joyas. En un principio, Dick se había hecho cargo de Anna y sus hijos por compasión. Sin embargo, la impresionante apariencia y figura de Anna, que rivalizaba con las mejores mujeres de la alta sociedad que Josh había conocido, finalmente convencieron a Dix. Ahora, su relación era seria y el matrimonio estaba en el horizonte. Debido a esta conexión, el restaurante de Anna se había convertido en el lugar de encuentro de facto para Josh y sus asociados. El convoy de 3 vehículos estaba allí por una razón: la seguridad personal de Josh. Si bien Josh aún no estaba al nivel de los principales magnates de Chicago, su creciente riqueza, influencia y perfil público requerían un equipo de seguridad personal. Su equipo de seguridad estaba formado por más de 20 hombres, todos ellos contratados en los campos de refugiados del puerto de la ciudad. Chicago, al ser la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, atraía a un gran número de inmigrantes. Los que carecían de dinero o de conexiones acababan en campos abarrotados, donde vivían en condiciones atroces mientras esperaban la aprobación de la inmigración. Estos campos, con más de 30.000 refugiados, apenas eran superiores a los campos de concentración. El problema no era el hambre, no se permitía morir de hambre, pero las enfermedades, el frío y la miseria se cobraban vidas a diario. Josh reclutó selectivamente a personas con afinidad por la familia, muchas de las cuales eran ex-soldados, y priorizó a las de ascendencia alemana, austríaca y nórdica. Con un generoso paquete de reubicación y asentamiento, Josh se aseguró su lealtad inquebrantable. En el restaurante, las únicas personas que estaban dentro eran Schneider y Dietrich, que estaban esperando. ¿Has descubierto algo?, preguntó Josh mientras se sentaba en el sofá, dominando la habitación con su presencia.
El sheriff Dietrich tiene algunas pistas, respondió Schneider, indicando que Dietrich debería tomar la palabra. Esto no era sorprendente. De todos los miembros del grupo de Josh, Dietrich era el más cercano a ser un verdadero agente de poder local en Chicago. Bueno, comenzó Dietrich, tengo informantes en cada distrito. Después de enterarme del robo, les pedí que investigaran. Esta noche, 5 grupos de la ciudad hicieron movimientos notables. Uno fue la vieja familia italiana Moretti, y otro fue la banda irlandesa del viejo gordo Murphy. Pero ambos estaban involucrados en una guerra de bandas abierta, por lo que no es probable que sean sospechosos. Los 3 restantes son la familia Falcone, otro grupo italiano. Los Wild Dogs, una banda española. Y una facción judía. Mi instinto me dice que Falcone es poco probable. Han estado en decadencia desde que su líder, Salieri, fue encarcelado hace 5 años. Entonces, ¿las bandas española y judía son los principales sospechosos? Preguntó Josh, dando un golpecito a la mesa pensativamente. Sí, pero es solo una suposición. Necesitaremos localizar los bienes robados para confirmarlo. Siempre existe la posibilidad de que haya sido obra de algún ambicioso advenedizo, admitió Dietrich encogiéndose de hombros. Chicago, al ser un crisol de etnias y organizaciones criminales, estaba plagado de pandillas grandes y pequeñas. Cada día aparecían nuevas pandillas mientras las antiguas desaparecían. Josh asintió. Si bien no necesitaba el tipo de evidencia que exigiría la policía, necesitaba tener claridad sobre los culpables. Apuntar al grupo equivocado podría tener consecuencias no deseadas. Por ahora, mantente al tanto. Avísame tan pronto como encuentres alguna información concreta. Puede que no seamos una pandilla formal, pero no somos alimañas con las que se pueda jugar. Además, Schneider destina fondos de los ingresos del envío para compensar a Dix. Da $10.000 por cada uno de los fallecidos y $5.000 por los heridos. Déjale claro a todo el mundo. Los que luchen por mí serán atendidos. Al oír la palabra compensación, todos los presentes se mostraron visiblemente conmovidos. En aquella época, un líder típico de pandilla podía ofrecer una suma simbólica de $1.000 a $2.000 a las familias de los miembros caídos, si eran especialmente benévolos. Sin embargo, la mayoría de las muertes no recibían compensación. Incluso la gratificación por muerte que ofrecía el ejército estadounidense a los soldados era de $6.000, lo que hacía que la oferta de Josh fuera excepcionalmente generosa para la época. Aunque todos sabían que se trataba de una maniobra calculada para ganarse la lealtad, a ninguno le importó. Un jefe dispuesto a gastar de esa manera era algo poco común y valía la pena seguirlo. Para Josh, gastar unas decenas de miles de dólares para consolidar su lealtad era un precio pequeño a pagar. Con el sistema de intercambio dimensional a su disposición, ganar dinero era la menor de sus preocupaciones. Más allá de las lucrativas ganancias del mercado negro del azúcar y el tabaco, sus almacenes todavía estaban repletos de oro y plata provenientes de sus tratos con Daenerys.